Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos nuevamente a este espacio para que hablemos otra vez sobre otros elementos acerca del reino de Dios. En esta ocasión, como en algunas anteriores, hemos estado compartiendo acerca de la sabiduría del reino de Dios. Bien, vamos a seguir hablando un poco más acerca de ese tema de la sabiduría del reino de Dios. Hemos preparado este cuaderno de estudio que hemos dado en llamar especialmente para los jóvenes Quiero vivir mi vida, pero quiero vivirla bien. Recoge todos estos elementos que tienen que ver cómo es vivir y cómo es andar, experimentar la sabiduría del reino de Dios. Cómo es andar en esta presencia de Dios en su reino. Bien, este cuaderno de trabajo recoge todas estas ideas más ampliadas porque aquí hay muchos ejercicios muy detallados en donde usted puede estudiar más a fondo la palabra de Dios. Bien, vamos a hablar acerca del camino de la sabiduría del reino. Es decir, cómo es que nos dice la Biblia que debemos andar o que debemos caminar, aunque la mejor palabra es andar. En español tenemos las dos acepciones, pero caminar es más el acto mecánico de movilizarse, pero andar tiene una connotación más amplia. Cuando hablamos de andar, hablamos de conducta, hablamos de experiencia, hablamos de relaciones. Bien, comenzamos hablando acerca de cómo es que el libro de los Proverbios particularmente nos habla acerca de cómo es que es este camino, es este andar de sabiduría en el reino de Dios. Y hay varios elementos, los voy a enumerar rápidamente y luego voy a comentar brevemente cada uno de ellos. ¿Cómo debemos andar? En humildad. ¿Cómo debemos andar? En pureza o integridad. Debemos andar en el autocontrol o disciplina. Debemos andar en los pasos de justicia. Debemos de andar en la verdad. Debemos de andar en la diligencia y no en la negligencia. Entonces vamos a comentar brevemente estos aspectos en dos tiempos. En esta primera porción vamos a hablar de 4 de ellos y después vamos a hablar de los siguientes en otro espacio que vamos a compartir aquí. La Biblia nos habla de que cómo es que podemos entrar en este andar del reino de Dios. Bueno, es andar en humildad. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, es decir, cuando conformó el equipo de los 12, los llamó con aquellas bienaventuranzas que comentamos en otra ocasión en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y comentamos otros aspectos allí a aquella ocasión. ¿Qué es el pobre en espíritu? El que no tiene nada de qué vanagloriarse. El que no tiene abolengo y esperanza en cosas de este mundo, de este sistema, sino que humillado hasta el polvo, viene ante la presencia de Dios, convicto de que es pecador como lo somos todos, para que el Señor lo perdone y lo introduzca en los conceptos del reino. Mire lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 15 de Proverbios, versículos 32 y 33. Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede a la honra precede la humildad. Entonces, cuando queremos andar en el camino del reino de Dios, estamos hablando de andar en humildad. No traemos nada delante de Dios como cosa que presentarle que nos dé mérito para ser buenos, sino que venimos en humildad hasta el polvo. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios, dice en el capítulo 16, versículos 18 y 19. Bueno,
Entonces, andar en humildad. No podemos vivir en la sabiduría del reino. Pensamos que somos gran eminencia, que somos personas que nos deben muchos favores, que tenemos mucho, que nos tienen que pedir los demás de favores, sino que venir con humildad. El término humildad se desarrolla del concepto humus, que es el polvo de la tierra que trae la fertilidad de la misma. Cuando queremos ser fructíferos en el reino de Dios, tenemos que ser humus con toda humildad. Pero otro elemento es, en el andar de la sabiduría, es la pureza en todas las acciones de la vida. Pureza es integridad, pureza es entereza. Por eso hablamos de ser totalmente completos. Dice en el capítulo 6 del libro de los Proverbios, la lengua de la mujer extraña no la consientas, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Mire, esto de andar siendo muy prolífico en la distribución de nuestro más consentido ser, como es los pecados sexuales, es uno de los más terribles pecados de la falta de pureza e integridad. Mire lo que dice más adelante. No quedará impune ninguno que tocare estas cosas. No tiene en poco el ladrón que hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mire, la pureza tiene que ver con la manera como administramos nuestros recursos. Bien, pasando más adelante, encontramos que otro elemento que nos indica el libro de los Proverbios para el andar de la sabiduría del reino es el dominio propio, el autocontrol. Mire lo que dice el libro de los Proverbios en el capítulo 14, versículos 15 hasta el 19. Es bastante largo, solo voy a leer los primeros versículos. Dice, el simple todo lo cree, pero el avisado mira el bien y mide sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, pero el insensato se muestra insolente. ¿Ha visto usted esas personas orgullosas? Que yo todo lo puedo y que a mí nadie me puede vencer. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán la necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. En un principio hablamos de que la Biblia nos presenta este contraste entre la persona sabia y la persona necia. Y aquí encontramos que los simples son los necios y que el prudente, el que sabe andar su camino, es sabio. El autocontrol, la capacidad que tenemos, que Dios nos ha dado y del cual nos habla allá en el libro mismo del Génesis, nos habla de que recuerdan ustedes cuando Caín estaba pensando matar a su hermano, cuando lo consuma después, el Señor le habla y le dice, el pecado está a las puertas, está como león rugiente buscándote para devorarte, pero tú tienes el control en tus manos. Nosotros podemos, con la ayuda de Dios, tener autocontrol. No esperemos pues que nos impongan la disciplina. Mire lo que dice el Salmo, voy a citar esta parte, terminando ya este concepto de los primeros 4 elementos del andar en la sabiduría, del reino de Dios. Dice el Salmo 32, dice, no seas como el mulo, como el asno, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, sino que dice, guíate por mis consejos, por mis palabras. Dice allí en el Salmo 32, literalmente dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces no hay que ser, mire qué comparación más interesante, no hay que ser como el mulo, como el caballo, que hay que sujetarlos con freno,
sino que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, tomarnos de la mano de Dios y generar en nosotros mismos el autocontrol. Esto es el camino de la sabiduría del reino de Dios. La invitación es para andar en este camino. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.